Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de tenerlos acá. No digo verlos porque no los veo. Ya hay No, varios que están conectados y vamos a comenzar nuestra sesión de hoy en un par de minutos más. Aprovechando, digamos, porque a poquitos se están conectando eh, de a poco, ¿ya? Y, y si nos vamos de una tirada, digamos, ¿ya? ¿Ves que están conectándose a poquititos? Vamos, 15, 17. Vamos, 18. Faltan hartos. Bueno, 20. Ya, ok, comencemos. Para, para hoy tenía previsto la entrega de la prueba de ustedes y comentarios de esa prueba. La, ah, yo diría que en términos generales la prueba pasada estuvo, los resultados, un poco mejor que la vez anterior. Yo diría que en términos generales la mayor parte de todos ustedes subieron su nota un poquito. Hay algunos que subieron bastante y otros subieron un poquitito. Y hay algunos que prácticamente se mantuvieron. No recuerdo que haya alguien que haya bajado su nota respecto al anterior. Es probable que uno u otro, digamos. Acuérdense que ustedes son altos en el curso. ¿Ya? Así que lo que voy a hacer es subir las notas ahora al término de la sesión de hoy día. Hoy día las voy a subir, ¿no es cierto? Está el compilado de la prueba uno y la prueba 2 y se las voy a tener acá en la sala, o sea, acá en mi oficina para que quien quiera venir a buscarla, y si no, se las entrego formalmente ya la próxima semana. La idea era entregársela y comentarla, digamos, y conversar acerca de esa prueba, porque es importante verla, porque eh, además es como si hiciéramos un repaso de los contenidos de la clase. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Alguna pregunta al respecto de ese tema? Tienen que tratar de hablarme porque no los veo y así me siento acompañado. no, profe, ninguna duda. No, profe, muchas gracias. Ya, gracias a usted por hablarme también. Está bien. Bueno, vengo todos los días. Pasa que lo que sí es cierto, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo. Así que si vienen para acá y no me encuentran, me esperan un ratito y voy a encontrarme. ¿Ya? Así que no hay ningún problema con aquello. Ok, eso entonces a partir de mañana, porque la verdad no creo que vengan hoy día. Hoy día es un día súper complejo para la movilización en Valparaíso. Yo vengo desde Santos Bosa, ¿no es cierto?, hacia acá, y era tal la cantidad de congestión que decidí bajarme en Avenida Argentina con Colón, y desde allá me vine caminando, y no es tanto en realidad. ¿Ya? Eh, Así que hoy día eso va a ser la cuenta del presidente, va a ser a las 12, y eso sí va a demorar una hora, y después va a permanecer un rato el tránsito todo cortado, digamos, y por lo tanto sí que prácticamente todo el día vamos a tener esa congestión. Como les dije, las voy a subir, digamos, al aula para que estén ahí, ¿ya? Hoy día.
para que vean la prueba. Ya, ya. Con respecto a aquello, nos queda poco del semestre, ¿ah? Ya, miren, de acuerdo a este calendario, el calendario que tenemos en el aula virtual. Hoy día, que es 1 de junio, tendríamos que terminar lo que queda de suelo, ¿no es cierto?, que corresponde a las características físicas de los suelos, esencialmente aquello. Nosotros tal vez ver algún video, ¿no es cierto?, que tiene que ver con erosión. Eso es lo primero. El día 5, que es este viernes, tendríamos el terreno. El terreno, ¿no es cierto? También les voy a mandar las instrucciones de detalle por el aula, ¿no? Pero partiríamos a las 8 de la mañana en dirección hacia Santiago, por la ruta 68. ¿Ah? Usaríamos la cuenca de Casablanca, la cuenca de Curacaví, y llegaríamos a la cuenca de Santiago. ¿Ya? Acuérdense que cuenca es un concepto interesante que tiene dos miradas. Cuenca como hecho hidrográfico y cuenca como hecho tectónico. Admitir. Veríamos de esos aspectos. Nosotros haciendo paradas sucesivas, digamos, ahí está ya. Cuando ya estemos en la cuenca de Santiago, al otro lado de la Cuesta Los Prados, allí debiésemos enfilar hacia el norte por el camino que lleva al camino del noviciado, que se llama, yendo hacia Lampa Tiltil, ¿no es cierto? Con otras paradas por ahí entre medio. En Tiltil, o más o menos por allí, haríamos la parada de almuerzo, más o menos, y luego seguiríamos hasta, bueno, subiríamos la Cuesta de la Dormida, ¿no es cierto?, que es el cordón de cerros de la cordillera de la costa, volviendo hacia la región de Valparaíso, y devolvernos hacia a la ciudad de Valparaíso y luego llegando acá a la universidad. ¿Ya? Si sale todo bien, estaríamos llegando tipo 7:30, más o menos. Profe, una pregunta. Dígame. ¿En dónde vamos a realizar ese esfuerzo? ¿Va a ser como en algún lado específico? ¿Algún local? ¿Qué cosa? El almuerzo. Si nos vamos No, a quedar en algún lado. en terreno. Paramos, lo que he hecho en otras ocasiones, paramos ahí en el monumento de Manuel Rodríguez, en Tiltil, cerca de Tiltil. ¿Ah? Y eso es como a las 2 de la tarde, más o menos. ¿Ah? Así que tienen que llevar su comida, digamos, no paramos en lugares donde uno tenga tiempo de comprar cosas, digamos. ¿Ah? Sepan ustedes que si partimos tarde, si las paradas son más largas de lo necesario, si nos demoramos en subir al bus, si el tema de colación es más largo, se van sumando los retrasos y más tarde llegamos. Entonces, siempre es complejo ese tema. Entonces, si uno hace las detenciones ajustaditas, digamos, toma las notas que se tengan que tomar, digamos, hace las preguntas que están ahí, no nos alargamos mucho, eh, partimos rápido, podemos llegar más temprano. ¿Ya? Así que tienen que llevar su comida. Mi colación de terreno son 2 sándwiches y agua. No llevo jugos ni bebidas y todo, ¿no es cierto? Porque uno eventualmente se puede manchar, se puede herir y necesita limpiar algo, digamos. Entonces, agua funciona súper bien. Uno va a echar Coca-Cola, digamos, para limpiar, o si me clavé, o si me herí, ¿no es cierto? Uno ocupa agua. Eso, ¿ya? Y eso lo haríamos el día 5 de junio, o sea, este viernes, ¿ya? Y ahí veríamos todo lo que hemos visto en clase, desde geomorfología, climatología, biogeografía, suelos, hidrología. Lo único que no veríamos es oceanografía. La verdad es que esa parte siempre queda pendiente, ¿eh? La verdad es que hay veces que sí en el terreno incluyo los aspectos oceanográficos en Concón, ¿ya? Pero no se los comenté ahora porque todo depende de cómo vayamos con la hora. Eh, si somos consecuentes, digamos, nos apuramos, digamos, y hacemos las detenciones justas y precisas, digamos, en cada lugar, podríamos visitar Concón y después venirnos. Concón, la desembocadura de la Concagua, a eso me refiero. Está ahí.
Pero si ya en la cuesta de la dormida nos demoramos y estamos viendo, digamos, que ya son las 7, pónganse, en la cuesta de la dormida, ya no vale la pena pasar porque uno ya va a estar más de noche y puede llegar más oscuro. Entonces, la idea es, por lo menos, ver todos los aspectos relacionados en terreno, idealmente con oceanografía, pero el último, ¿no es cierto?, que es la desembocadura de la Concagua en el océano, ¿no es cierto?, allí en Concón, donde veríamos la playa, el mar, ¿no es cierto?, todo lo que es la construcción. Eh, vari- eh, eh, Haríamos esa parada y si no, vendríamos directo hacia Valparaíso. ¿Ya? Maximiliano dice que no puede abrir el micrófono, pero bueno, Danae, admitir. Ya, eso. Entonces, recapitulando. Oye, es complicado hablarles a la pantalla sin verlo, pero bueno. Entonces, hoy día, lo que tenemos en el sílabo, ¿no es cierto?, en la programación, hoy día terminaríamos de ver suelos y biogeografía. El día 5, que es viernes, tendríamos el terreno. De acuerdo a nuestros sílabos o plan de asignatura, el 8, es decir, la próxima semana, tendríamos la prueba 3. El día 15, que es el lunes siguiente, tendríamos la síntesis, resumen de la síntesis integrada, ¿no es cierto? Una cosa así, con un ejercicio taller del curso, donde prácticamente volveríamos a retomar cada uno de los módulos, desde climatología hasta biogeografía. Y el lunes 22 sería la evaluación clave del curso. Y la evaluación clave es una prueba global y general, amplia, ¿no es cierto?, de toda la materia del curso. Entonces, esa sí que es un poquito distinta a las anteriores, ¿no es cierto? Porque ya saben, la prueba 1, la prueba 2 y la prueba 3 tienen esta estructura, como alternativas, verdadero y falso, definiciones y algo de desarrollo y dibujo, ¿no es cierto? Que son las pruebas que La prueba 3, ¿qué día es? la tenemos programada para la próxima semana, el 8. Ya, gracias. Sí, es el 8. Y eh, Profe, la evaluación clave, el sí, 8. no, la evaluación clave es el día 22. Ah, ya, gracias. ¿Se me escucha? Le escucho. Ah, ya, es que me tuve que cambiar de audífono porque este tiene micro. Ya, Sí, era eso nomás. ya, ok. Ya, entonces, resumiendo nuevamente, hoy día veríamos lo que queda de suelos y veríamos biogeografía, que es muy puntual. Si se fijan, biogeografía es el último módulo de geografía física que se ve. Y está al final precisamente porque para poder comprenderlo en su conjunto, uno pasa todos los módulos anteriores. Tiene que tener con climatología, con geomorfología, con suelos, con oceanografía, con hidrología. Entonces, pareciera que comparativamente vemos menos tiempo de biogeografía, pero la verdad es que la biogeografía es tan sintética en sí misma como disciplina científica que involucra todos los otros conocimientos previos que ya los vimos. Así que por eso involucra solamente una clase. Entonces, hoy día biogeografía de suelos, la próxima semana, o sea, claro, hoy día biogeografía de suelos, el día 5 tenemos el terreno, el día 8 la prueba 3, el día 15 la síntesis, resumen de toda la materia del curso, que es como una especie de repaso, podemos llamarle así, pero más bien integrado, y el día 22 es la evaluación clave del curso. ¿Ya? Hay algunos estudiantes que debían pruebas, ¿no? También les mandé un correo ahí, pero lo cité con una cierta fecha, para que lo tengan atención ahí. Eso. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. ¿El resto? Jorge. No. No, profesor. Maximiliano, no. No. Ya, está muy bien. Habemos 30 conectados.
Ya, entonces, vamos a volver a nuestra materia. Ustedes tienen que irme preguntando en la medida que voy haciendo la materia, porque al colocar el PowerPoint grande, pierdo la columnita del chat. Entonces no podía responderles inmediato, no me daría cuenta. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a terminar con lo de suelo. Vamos a hacer una pequeña síntesis en realidad para ver. Ya. Entonces voy a compartir ventana, esta de acá. ¿Se fijan? Ya no los veo. Ya, ¿se fijan? Ya los dejé de ver. Ahora solamente en mi pantalla veo la diapositiva del PowerPoint. Entonces, si alguien me quiere preguntar, va a tener que hablarlo porque si no, no te voy a entender. ¿Ya? Entonces, ¿están viendo la figura del pedión? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, hagámoslo así porque, si fijan, ya no veo sus caritas así, ni tampoco veo la columna de las preguntas. ¿Ya? Así que vamos a hacer un resumen, nosotros, porque no nos vimos la semana pasada, sobre el tema de suelo. Ya, entonces, teníamos que suelo era la capa más externa de la corteza, y en donde, de la corteza terrestre, y en donde se expresan muy bien las relaciones que existen con la atmósfera. De hecho, en el suelo uno puede encontrar los tres grandes estados de la materia. Es lo que nosotros llamamos las fases: la fase sólida, la fase líquida, que es la solución, y la atmósfera del suelo. ¿Ah? Y el suelo se organizaba en horizontes, que eran pequeñas capitas, ¿no es cierto? Están ahí. ¿Ya? Están ahí. Y tiene una sucesión bastante interesante de arriba hacia abajo, porque esas capas, suelo, ¿no es cierto?, que pueden ser, tiene anchos variables en función de cómo son las reacciones químicas, las reacciones físicas y las reacciones biológicas, que son las que permiten que el suelo se desarrolle. Cuando decimos que un suelo está bien desarrollado, es un suelo que es bien espeso, que tiene un ancho importante, ¿no es cierto? Un metro del suelo, 2 metros del suelo, ¿no? Son suelos muy, muy desarrollados. Y se demoran muchos cientos de años, incluso miles de años, si es que las reacciones químicas y químicas que se desarrollan son más lentas. Nosotros ustedes ya sabemos que dependiendo de los tipos de clima, las reacciones o las evoluciones de los paisajes son más rápidas, son más lentas. ¿Ya? Entonces, en esta sucesión particular, ¿no es cierto?, de suelo, vemos que mientras más arriba estemos en el horizonte es más orgánico, hay mayor predominio de la materia orgánica. Y mientras más avanzamos en profundidad, ¿no es cierto?, hay mayor dominio de la fracción mineral del suelo, ¿no es cierto?, hasta finalmente encontrarse con la roca. Se le llama la roca madre, o el material parental, o la roca consolidada, como dice acá la figura, ¿no es cierto? De hecho, esta figurita es bastante bonita en ese sentido. Recuerden que yo les decía que habían dos formas de estudiar el suelo. Uno con los horizontes, que es lo que uno finalmente realiza. Nosotros va a un corte de camino, nosotros vamos el camino, en las carreteras uno lo ve, la carretera pasa los cerros, no es cuando sube y baja, sino que pasa a través, y en las laderas del camino uno va viendo los distintos horizontes que están ahí. Eso le llamamos un corte de camino, ¿ya? Y es donde se ven los horizontes. Y lo otro es hacer una calicata, que es finalmente hacer una cavidad, hacer un hoyo de 1 metro por 1 metro, ¿no es cierto?, donde uno puede observar el horizonte. Y el otro, el concepto más ideal, podemos decirlo así, es estudiar un pedión, que es lo que estamos viendo en esta figura. ¿Ah? Y un pedión es un volumen, ¿ah?, que es lo que yo saco de esta calicata, pero la verdad es que uno nunca saca el volumen para poder estudiarlo. ¿Ah? Porque se tira, se desarma. ¿Ya? Uno lo que estudia, digamos, son las paredes de esa calicata, que es el hoyito que uno había quedado. Bien. Y haciendo un poquito de resumen.
Ya, entonces, en el perfil del suelo, ¿no es cierto? O en esos horizontes en donde uno estudia finalmente las características que tiene el suelo, que es lo que vemos ahí. Entonces, se fijan, mientras más arriba estemos, que le llamamos el horizonte superficial A, son las materias orgánicas, están ahí. Y en la medida que vamos avanzando hacia abajo, vamos aumentando la profundidad, llegamos a el material rocoso, ¿no es cierto? Donde el material ya no se encuentra alterado, ni física ni químicamente. ¿Ya? De aquí viene el concepto de meteorización, ¿ya? Que, ¿se acuerdan? Lo que vimos en geomorfología, que era la alteración de las rocas debido a su cercanía o contacto con la atmósfera. Ya, estas rocas que están aquí abajo, estas que están aquí abajo, estoy moviendo la flecha, ¿ya? Eh, es el material rocoso que marca el límite hasta donde existe suelo propiamente tal, ¿ya? Y esa roca que está allí está poco alterada, está poco en contacto con la atmósfera. Le llega aire, por cierto, por los poros que tiene el suelo, entonces se altera poquito, ¿ya? Entonces, por eso, en la medida que uno avanza en profundidad, uno empieza a encontrar roca cada vez más sana o menos alterada. Entonces, por eso existe esta relación vertical. Mientras más arriba es más orgánico, mientras más abajo es más mineral. Y para eso existen los diferentes horizontes del suelo, ¿no? Los horizontes son otras palabras, son las distintas proporciones, ¿no es cierto?, y características físicas y químicas que tiene el suelo en su evolución. Se va, el suelo cuando se empieza a evolucionar se diferencia en horizontes, ¿no? Podemos tomar de ejemplo el Gran Cañón allá en Estados Unidos que tiene diferentes tipos de color en la roca, No, ¿no? no lo podemos tomar en cuenta nosotros porque eso ya son capas geológicas. Ah, También podríamos llamarle horizontes, pero en realidad el concepto geológico de ese cañón del Colorado son estratos geológicos. ¿Ah? Y tiene prácticamente, puede tener 1000 metros de profundidad entre la parte más alta y la parte más baja donde circula el agua, allá. Para el caso del suelo es bastante distinto, también existe una diferenciación en capitas, ¿no es cierto? Pero en el caso del suelo se llaman horizontes. En el caso de la geología, cuando hablamos ya de una evolución geológica de cientos de miles o de millones de años, ahí estamos hablando de estratos. Y no es suelo propiamente tal. El suelo, recuerden que es la capa más superficial de la corteza terrestre. ¿Ya? Si uno se metiera, digamos, hiciera un hoyo, digamos, en el suelo, encontraría restos animales, bichitos, insectos, ¿no es cierto?, que son los que participan, digamos, del suelo y lo hacen evolucionar. ¿Ya? Entonces, este señor, por ejemplo, lo que está haciendo ahí, está aplicando un instrumento para ver las características que tiene el suelo, ¿no es cierto? Está ahí. ¿Ya? Y aquí hay una imagen particular, ¿no es cierto? El suelo propiamente tal es toda esta sección desde la superficie, aquí está compuesto por pasto, aquí arribita, y en la medida que uno avanza hacia abajo, empieza a aumentar la profundidad, la proporción de material rocoso aumenta, ¿se fijan? Aquí hay piedritas chiquititas que se encuentran aquí, que están aquí. Estas que están aquí. Y en la medida que uno aumenta la profundidad, ¿no es cierto?, los fragmentos son más grandes. Que es consecuente, ¿no es cierto?, con esa idea que tenemos de un suelo como un continuo en particular. Entonces, si uno mira este suelo, si uno te cierra los ojos, ¿no es cierto?, y con mucha imaginación uno podría encontrar que existen a medida que aumenta la profundidad, los fragmentos de roca son más grandes. son más grandes porque están menos alterados. Entonces, uno podría encontrar, ¿no es cierto?, que por aquí existiese, por ejemplo, un horizonte, está aquí, ¿no es cierto? Por aquí podría existir otro, medio extraño, ¿no es cierto? Ya. ¿No es cierto? Más o menos, ¿no es cierto? Y esta es la parte más de arriba. Entonces sería los horizontes orgánicos que son estos, el horizonte netamente mineral que está y este entre medio, ¿no es cierto?, como una especie de transición, ¿ya? Y los horizontes se acostumbran a denominar por letras, ¿ya? A, B, C, D, F.
hay veces, ¿no es cierto?, que la última capa, la que está más en profundidad, donde está toda la roca, sin alterar, se le llama el horizonte R de roca. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero esa es la idea, ¿no es cierto? La esencia es esto. El suelo en su evolución se diferencia, se organiza, se estructura en horizontes, ¿ya? Que son estas capitas, ¿ya? Y se diferencian, digamos, por ciertas características físicas, que son las que vamos a ver un poquito más adelante. Yo les mostré esta imagen, ¿se acuerdan que habíamos visto? Y después les mostré esta otra, donde ustedes sacaron algunas conclusiones acerca de aquí, ¿ya? Y después hablamos de las fases del suelo. La fase solución, que es la parte líquida del suelo, donde las partículas, los minerales, los nutrientes, la fracción orgánica, ¿no es cierto?, se encuentra solubilizado. Es donde las plantas toman el agua, ¿no es cierto?, para poder vivir. Es donde está la escorrentía subsuperficial, es esta solución del suelo. Bien. Después teníamos la otra fase del suelo, es la atmósfera, que si se fijan tiene exactamente los mismos componentes que tiene la atmósfera propiamente tal. El oxígeno, el nitrógeno, el CO2 y el vapor de agua. Son los mismos, ¿no es cierto?, que existe dentro de la troposfera. Pero el tema, ¿no es cierto?, es que tienen cierta diferencia. Y eso es porque en la medida que empiezan esos gases a reaccionar con la parte orgánica y con la parte mineral, ¿ah? Se van descomponiendo y comienzan a haber reacciones químicas que hacen variar esa proporción, ¿ya? Pero esencialmente son los mismos gases que tenemos aquí, ¿ya? Eso. Y tenemos la fase sólida, ¿no es cierto?, que yo diría que es la fase más fácil de estudiar, ¿ya? Porque está ahí, la podemos ver, la podemos tocar, la podemos comparar, podemos sacar una muestra del suelo que está ahí. No así tanto de la atmósfera del suelo y la parte de la solución del suelo, que ahí nos obliga a tener más conocimientos de química del suelo, ¿ya? Y esta fase sólida se divide en dos partes: la fase inorgánica y la parte orgánica. La inorgánica es todo lo mineral, la descomposición de roca, y la orgánica es todo lo que es materia que fue alguna vez un ser vivo, en otras palabras, que corresponde a la descomposición de plantas y animales, ¿ya? Esencialmente aquello, es la fase sólida, ¿ya? Y después lo último que vimos, ¿no es cierto?, o hablamos, ¿no es cierto?, era del régimen pedogenético, ¿ya?, que se refiere a cómo el suelo se origina y se relaciona con las características del clima y la vegetación, ¿ya? Entonces, por eso uno da cuenta y tiene cierta lógica que en los climas, por ejemplo, muy secos y áridos, por ejemplo, en la zona norte de Chile, los climas de tipo B, casi no hay suelo. Llueve poco. El agua que cae por precipitación no alcanza para generar reacciones químicas ni físicas, ¿no es cierto?, que hagan que el suelo empiece a ensancharse, ¿no es cierto?, aumentar su profundidad. Entonces hay poquito suelo. Como tampoco existe suelo en las regiones que son muy frías. Entonces ustedes van a la alta cordillera y hacen una expedición a alta montaña, sobre los 3.000 metros, sobre los 4.000, sobre los 5.000 metros de altitud, es tanto frío, ¿no es cierto?, que las reacciones químicas son escasas, prácticamente no existen. Lo único que dominan son las reacciones físicas de fracturación de roca. Entonces tampoco hay suelo. Entonces, hay una relación estrecha de las características del suelo con el clima. Por eso, si tenemos en dos extremos los climas B, que son muy secos, y los climas D, ¿no es cierto?, que son muy fríos, entre medio están los climas C, que son el clima, por ejemplo, de Chile central, el clima del Paraíso, el clima de Santiago, el clima que encontramos hasta en Puerto Montt, por ejemplo, ¿ya? Es donde tenemos veranos secos, cálidos, tenemos invierno, hay una diferenciación de estaciones del año. Allí
sí podemos tener una diferenciación estacional y por lo tanto también podemos observar que los mejores suelos del mundo se encuentran en este tipo de regiones. ¿Ya? Y terminamos, ¿no es cierto?, con dos mapas. Uno que nos muestra el mapa de la distribución de los suelos a nivel global. ¿Ya? Acá en el curso no alcanzamos a ver cuáles son los tipos de suelo y sus características. Estos que están aquí, todos estos que están acá, son tipos de suelo: alfisol, andisol, gelisol. ¿Ya? Son tipos de suelo que se diferencian por humedad, cantidad de pedregosidad, tipo de vegetación, qué sé yo, y tienen una distribución en el mundo. Sí, ahora sí, pregúntame. Por ejemplo, ¿el suelo se va modificando como con las estaciones del año? ¿O es algo como muy impredecible? Como dice que, por ejemplo, por las temperaturas del suelo, si hace mucho frío no hay suelo, o si hace mucho calor tampoco hay suelo. Ya, pero eso está, claro, ese ejemplo yo lo puse en relación a los climas que son secos y a los climas que son fríos. Ahora, en el detalle, nosotros si lo vemos, por ejemplo, los climas mediterráneos, que sí tenemos esta diferenciación de estaciones, 6 meses donde son esencialmente más bien secos y 6 meses donde son generalmente húmedos, en términos muy generales. Sabemos que hay ciertas variaciones. Las reacciones químicas ocurren cuando hay ciertos niveles de temperatura y con humedad, ¿no es cierto? Si hay harto calor y poca agua, las reacciones químicas son escasas, y si hay mucho frío y poca agua, tampoco las reacciones se dan, digamos, ¿ya? Para que el suelo evolucione y se empiece a desarrollar en profundidad, ¿no? Para que haya un suelo que sea rico, para que mantenga la vida vegetal y animal, requerimos que el suelo se empiece a ensanchar, aumente su profundidad, su potencia, su espesor, su grosor, y para eso necesitamos que exista una alternancia, ¿no es cierto? Y pasa mucho en los climas que son templados. Ahora bien, eso no quiere decir, por ejemplo, que en los climas áridos no exista suelo. Existen, pero son muy delgados y son muy pobres, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gente que habita en ciertos los países de África han podido desarrollar mucho lo que es la agricultura en los kibbutz, que son como una especie de comunidades agrícolas que se encuentran en zonas áridas. Y ellos han logrado desarrollar suelo y tener cultivos en zonas que son muy secas. ¿Ya? Y en climas fríos ya hay un poco más complicado. Es tan frío permanentemente el año que las reacciones químicas no se desarrollan y también existe poca vegetación. Después lo vamos a ver cuando veamos un poquito de biogeografía, qué tipo de plantas existen ahí. Y entonces un primer mapa que les mostré era este del mundo, que mostraba cómo se distribuyen los distintos tipos de suelo, que en la terminología se llaman los órdenes de suelo. Los órdenes de suelo. Entonces, sin saber exactamente, ¿no es cierto?, qué significa un alfisol, o qué significa un molisol, o qué significa un multisol, y podemos darnos cuenta que esta diferenciación de colores parece aludir a un mapa de clima, ¿no es cierto? Porque fíjense acá, esta zona que está aquí, que es el Amazonas, esta zona que está aquí, que es el Congo, ¿no es cierto? Esta zona, ¿no es cierto?, que es el sudeste asiático. Nosotros sabemos qué tipos de climas existen allí. También sabemos qué tipos de clima existen acá, en toda esta zona norte de África, como la que existe aquí, ¿no es cierto? Se fijan que son los mismos colores, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay una relación particular, esta que está acá. Hay una relación particular en la distribución global de los suelos en relación con el clima. Entonces muestra esa relación. Entonces eso es uno. Y el otro mapa que les mostré es un mapa de los tipos de suelo de Chile. ¿Ya? Entonces, también, si se fijan, es la misma clasificación de los suelos anteriores: alfisol, entisol, insectisol, ¿no es cierto? Uy, que están acá. ¿Ya? Son estos que están aquí. Pero acá la influencia no es climática, sino que tiene que ver con el relieve. Entonces uno ve para efecto de la zona norte del país, está acá, uno puede ver, ¿no es cierto?, que se encuentra acá la cordillera de los Andes. Uno puede ver que se encuentra la depresión central aquí.
Uno puede ver que se encuentra en la cordillera de la costa, ¿ya? Igual que acá, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. Entonces, y eso habla un poquito acerca de cuáles son los factores de formación de los suelos, dónde influye el clima, dónde influye las rocas, dónde influye la geomorfología. Bien, eso es interesante. Descarta. Ya, pregunta de esa parte que era como resumen. Ya, entonces voy a cerrar esta presentación de aquí y vamos a No, continuar. ninguno. Estaba escribiendo todo en un resumen de Word que tenía escrito hace unos días atrás. Muy bien, ya. Entonces, ahora voy a compartir y vamos a ver acerca de las propiedades de los suelos, ¿ya? Y aquí voy a empezar a grabar el tema, porque el otro era recuerdo. ¿Cómo se hace esto? Ajá, voy a compartir ventana. Esta. Y tengo que grabar. ¿Cómo se graba aquí? Grabación. Voy a grabar. Ya estoy grabando la clase. Ya, Esta llamada se está entonces, grabando. vamos a ver acá. Sí, compadre. Ya. ¿Ven la diapo que dice pedología, propiedades de los suelos? Sí. Sí. Ya, genial. Ya. Y dice estarse grabando. Entonces, vamos a comenzar. Ya. Entonces, cuando hablamos de las propiedades, lo que nos referimos esencialmente son a las características físicas, las que uno puede palpar, mirar, tocar, de la fase sólida del suelo, que es la más sencilla de estudiar. Recuerden que para hacer un estudio solo así completo, ¿no es cierto?, de todo lo que es las características propias, ¿no es cierto?, desde el punto de vista edafológico, ¿no es cierto?, que es lo que hace la agronomía, destinando específicamente los suelos desde el punto de vista de la productividad agrícola. Se estudia mucho de las químicas del suelo, mucho de las características físicas del suelo, las reacciones químicas. ¿Ah? Y se hace ahí un estudio más bien completo, ¿no es cierto? Así como porque tiene un fin edafológico. ¿Ya? En geografía tenemos una disposición más a estudiar las características físicas del suelo. ¿Ya? El suelo nos interesa desde el punto de vista porque es un soporte para los usos del suelo. A nosotros nos interesa saber cuáles son las características que tienen los suelos, para saber cuáles son los mejores suelos para potenciar allí la actividad agrícola, independiente de lo que el agrónomo después pueda definir que, no, esto es para cítrico, esto es para chacra, esto es para, no sé, o lo que sea. A nosotros nos importa más diferenciar los suelos precisamente para darle usos agrícolas, usos urbanos, usos industriales. O sea, nosotros sí que estamos más dedicados a saber cuáles son estas características del suelo para evitar que el suelo que se vaya a usar para la urbanización o para la industrialización no sea el mejor suelo agrícola, ¿no es cierto? Sea el mejor suelo que tenga, que permita un desarrollo industrial sin perder, ¿no es cierto?, un suelo como recurso. Y para eso, digamos, nos importan mucho estas características físicas que estamos acá. Entonces, bueno, una primera propiedad o característica del suelo es la textura, ¿ya? Y eso es similar la palabra textura a cuando en geomorfología hablábamos de las rocas sedimentarias, de la granulometría, que era el tamaño, ¿ya? Tamaño. Y se refiere específicamente a la fracción mineral del suelo, nuevamente de la fase sólida del suelo. Y en este caso nos referimos a las partículas más pequeñitas. Espérense un poquito que alguien quiere entrar. Tengo que salir.
Catalina Paz. Mm. Ya, sí, siguen viendo, ¿no es cierto? Textura, clase textural. Sí, profesor. Ya, gracias. Ya, entonces, volviendo. Si hablamos de textura, ¿no es cierto? Que es la propiedad 1, una de las que vamos a ver física del suelo, se refiere a la proporción de los tamaños de la fracción fina del suelo. ¿Ya? Y la fracción fina del suelo son las arenas, los limos y la arcilla. Entonces, la proporción de arena, limo y arcilla da lo que significa una clase textural. ¿Ya? Lo que uno encuentra en un suelo, ¿no es cierto?, son los fragmentos más finitos, ¿no es cierto?, que son los que se encuentran aquí abajo, la fracción fina, la arena gruesa, arena fina, limo y arcilla, es la que está allí, y la fracción gruesa, que es esta otra, que son las rocas de mayor tamaño, ¿no es cierto? Si se fijan, por eso es muy similar a lo que hablamos de la granulometría cuando hablábamos en geomorfología de las rocas sedimentarias. Pues las rocas sedimentarias se clasifican en tamaño y ese tamaño se denomina granulometría. Pero para efectos del suelo, lo que interesa muchísimo, ¿no es cierto?, es esta parte, es la fracción fina, que es finalmente la fracción inorgánica del suelo. Entonces, aquí al ladito existe un esquema de cómo se ve esa fracción fina si yo la comparo en tamaño más entendible, ¿no es cierto? Entonces, si este círculo grande, ¿no es cierto?, que estoy rayando acá, el círculo, fuese un grano de arena, este fuese un grano de arena, una arcilla se vería de ese tamaño. Un grano de arcilla. Y una partícula de limo, y una arcilla sería esa, apenas se vería, ¿no es cierto?, esa que está ahí. Es menos de 2 milésimas de milímetro. Es muy chiquitita. Entonces, como uno la encuentra, ¿no es cierto? Si yo tomase un poco de suelo seco, ¿no es cierto?, y lo tirara al aire, ¿no es cierto?, y veo un polvito, ¿no es cierto?, que se lo lleva el viento, ¿ah? Eso ya es la arcilla, o por lo menos el limo. Esa es la fracción fina del suelo, es la que importa. A eso se refiere la textura. Entonces ahora, si yo considero un suelo, puedo darme cuenta qué es lo que predomina o no predomina. Entonces, por ejemplo, si miro esta fotografía que se encuentra aquí, veo que hay fracción gruesa, está aquí, fracción gruesa, son rocas de gran tamaño, y veo fracción fina, que está lo que está entre medio. Todo esto que está aquí entre medio, ¿no es cierto? Todo lo que está entre medio, ¿no es cierto?, es la fracción fina del suelo. Entonces yo puedo decir que existe arena, limos, arcilla que están metidos ahí. Obviamente hay partículas rocosas de mayor tamaño, pero aquí uno podría decir que hay una dominancia, al parecer, de la fracción gruesa del suelo. Igual que acá, ¿no es cierto? Esta es otra fotografía. Este es un fragmento grueso, un fragmento grueso, un fragmento grueso, etc. Y entre medio, ¿no es cierto?, entre medio, todo esto que está aquí, ¿no es cierto?, existe material más finito que está ahí. Entonces uno puede ver, ¿no es cierto?, que hay como una selección. Yo puedo encontrar el suelo que domina uno y otro. Y esta es otra imagen, si se fijan, pero aquí la fracción gruesa del suelo, la parte sólida de la fase sólida, es casi inexistente. Tengo una roca aquí, otra roca acá, esa que está aquí, tal vez aquí, y todo el resto, todo el resto es fracción fina. ¿Se fijan? Entonces, ya la textura, que alude a las proporciones relativas de las fracciones gruesas y las fracciones finas, uno las puede identificar de forma visual. Entonces, en la primera fotografía uno notaba que había un dominio de la fracción gruesa y en esta otra un dominio de la fracción fina. Ahora,
Lo interesante es que existe una escala en particular, ¿no es cierto?, que nos permite clasificar las partículas que tiene el suelo en función de su tamaño. Y de aquí surge el concepto que se denomina la clase textural. Y esta clase textural es un gráfico bien particular, porque enfrenta al mismo tiempo tres variables. Nosotros cuando estudiábamos la climatología enfrentamos dos variables, ¿no es cierto?, la temperatura y la precipitación. Cuando hacíamos un hidrograma graficamos una variable, que es el caudal. Pero aquí en el suelo, para determinar la clase textural, que es la proporción relativa de arenas, limos y arcilla, ¿no?, tenemos un gráfico que es un triángulo que enfrenta tres variables. Entonces, si se fijan, esta columna que está aquí, o este lado del triángulo, es el lado de las arcillas. Este lado que se encuentra acá es el lado de los limos. Y este lado que se encuentra acá es el lado de las arenas. Entonces, yo tendría que ser capaz de tomar una fracción de suelo, de la fracción fina del suelo, que es la parte que tiene arenas, limo y arcilla, poder determinar sus porcentajes relativos de arena, limo y arcilla, y finalmente saber cuál es la clase textural del suelo. Entonces, si se fijan, por ejemplo, un suelo que tiene voy a inventar acá, un 10% de arena, que es este que está aquí, que tiene un 30% de arcilla, que es este que está acá, y tiene un 60% de limo, que es esta que está acá, ¿cierto?, se junta aquí, y podemos decir que es un suelo que tiene una textura franca de arcilla limosa. Están ahí. Entonces, un suelo para que sea bastante equilibrado, ¿no es cierto?, que tenga ¿Tiene un suelo de una textura franca de arcilla limosa? Sí, lo queda aquí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso, para que un suelo sea equilibrado y que permita el desarrollo de prácticamente cualquier tipo de planta, ¿no es cierto?, la verdad es que exista una proporción relativa, ¿no es cierto?, de las tres. Entonces, un suelo franco, ¿no es cierto?, es el que tiene una proporción más o menos equilibrada de arena, limo y arcilla, más o menos equilibrada. Entonces, es un suelo franco. ¿Ya? Que eso es importante conocerlo. Si, por ejemplo, si yo les dijera, un suelo tiene mucha arena, ¿no es cierto?, estamos pensando que esta es la fracción de las arenas, ¿no es cierto?, tiene mucha arena, ¿no es cierto?, tiene poco limo, es esto que está acá, y la más tiene poco arcilla, ¿no es cierto?, sería un suelo netamente arenoso. Y eso sería súper nefasto, ¿no? Porque recuerden que si nosotros lo que veíamos cuando veíamos en hidrología la capacidad de los suelos de tener redes de drenaje. Cuando eran suelos netamente arenosos, prácticamente no generaban redes de drenaje y toda el agua que caía se infiltraba. Lo mismo pasa en el suelo. El suelo muy arenoso no sería capaz de retener agua, el agua se infiltraría y no permitiría el desarrollo de suelos de gran espesor. Ya. Entonces, por eso, este triángulo particular que permite determinar la clase textural, da las proporciones relativas de arenas, limos y arcillas que tiene el suelo, sabiendo que los extremos son muy nefastos, sino que los suelos más equilibrados son los que tienen una proporción más o menos similar de unas y otras. Ahí está. ¿Ya? Recuerden que no los puedo leer. Ya. Un segundo, una segunda característica física, ¿no es cierto?, de los suelos se denomina la estructura, que esta es como la organización
Ajá, es la... Yo no sé si ustedes han escuchado la palabra que uno lo emplea harto cuando era en el campo, ¿no es cierto? Cuando uno hace un hoyo, ¿no es cierto? Y saca un terrón, ¿no es cierto? Que es como un pedazo de suelo y uno lo aprieta, digamos, y se desarma. O lo puede tomar y lo tira contra una pared y como que explota, ¿ya? Eso lo que está determinando es la estructura que tiene el suelo. El suelo, las partículas pequeñitas, ¿no es cierto?, de la fracción fina del suelo, como que se van pegando, ¿ah? Se juntan, ¿no es cierto?, se agregan. ¿Ah? Eso le llamamos un agregado. Un terrón de suelo, ¿no es cierto?, es un agregado de suelo. ¿Ah? Y curiosamente forman ciertas estructuras y que se pueden clasificar. Cuando están juntas las partículas, ¿no es cierto?, la cohesión que tiene se denomina la intensidad de agregación. Entonces, un terrón tiene una estructura fuerte cuando uno lo aprieta, ¿no?, digamos, y no se destruye. Pero tiene una estructura débil cuando yo simplemente con la mano lo puedo prácticamente disgregar. Está menos agregado, o menos intensamente agregado, o muy, muy intensamente agregado. A eso se refiere la estructura. Y la estructura es la que permite la comunicación de las fases del suelo. Recuerden nuevamente que las fases, tenemos una fase que son los fluidos, que es la fase líquida y la fase de la atmósfera del suelo. Entonces, si tuviésemos una estructura que imposibilita la comunicación, es la estructura de tipo laminar. Se fijan que el suelo acá, esta es una imagen que muestra como que la estructura del suelo fuesen pequeñas como láminas, ¿no?, como medias Profe, horizontales. ¿podría explicar de nuevo lo del terrón, por favor? Es un agregado del suelo, es una expresión como coloquial, digamos, decirle un agregado. ¿Cómo uno lo entiende? Si tú haces un hoyo, digamos, sacas una palada de tierra, y la tiras al lado, puedes reconocer como que ciertos trozos de suelo, ¿no es cierto? Ya, ese suelo, lo que estamos viendo allí, está mostrándonos cuál es la estructura que tiene. Es como si fuese un terrón. El terrón tú lo puedes tomar, ¿no es cierto? Y puedes tomar un trozo de suelo sin que se pueda romper. Pero si lo aprietas, lo destruyes. Entonces, la estructura del suelo son los terrones, pero entre comillas, digamos, para decirlo. Cuando estemos en terreno vamos a poder tal vez observar los terrones, ¿no? Para saber cuál es la estructura que tiene. Que es cómo se organizan, cómo se agregan las partículas finitas del suelo que están ahí. A eso se refiere un terrón, a eso se refiere el agregado del suelo. Ya, gracias. Ya, entonces, por ejemplo, en esta figura que tengo acá, que estoy mostrando acá, el suelo muestra una estructura laminar. La estructura laminar es típica cuando los suelos son muy arcillosos, porque las arcillas no son partículas redonditas, no son como esferitas si uno las mira al microscopio, son más bien como láminas, ¿ya? Y esta estructura lo que hace es que las partículas del suelo se organizan de forma como pequeñas laminitas, ¿no es cierto?, y imposibilitan la penetración del agua, ¿no es cierto? El agua unas gotitas de agua, ¿no es cierto?, cuando caen, no penetran el suelo, cuando tiene mucha arcilla, no penetran, se acumula en superficie el agua y después termina yendo en función de la pendiente, ¿ya? Entonces, y eso lo determinamos, ¿no es cierto?, observando la estructura y observando la clase textural. Entonces, por ejemplo, este suelo, esta imagen que tiene una estructura de tipo laminar, lo más probable es que sea un suelo franco arcilloso, mucha arcilla. Y un suelo que tiene mucha arcilla imposibilita la penetración del agua, ¿no es cierto?, la infiltración. No así, por ejemplo, en este otro lado, que tenemos una estructura de tipo prismática. ¿Ah? Esto que está aquí, ¿no es cierto?, que es una estructura, un agregado de suelo, es lo que yo le estaba llamando, ¿no es cierto?, un terrón. ¿Sí? Pero un concepto bien chileno y bien de campo, ¿eh? Así no lo coloquen, digamos, en las pruebas, terrón, ¿ya? Y esta estructura prismática es totalmente opuesta a la estructura laminar, a esta que está acá, ¿ya? Porque esta sí permite la comunicación
del agua y de la atmósfera del suelo. La estructura prismática permite tener como si fuese pequeños canales entre cada agregado que pues, posibilitan la penetración del agua desde arriba, ¿no es cierto?, desde la superficie del suelo, por los distintos horizontes hacia abajo. Esta no. La estructura laminar no lo permite. ¿Ya? Por el entremedio, ¿no es cierto?, tenemos otras dos estructuras que son bastante también opuestas. Una estructura de tipo angular domina, ¿no es cierto?, la fracción gruesa del suelo, y una fracción de tipo granular domina las arenas. Este sería un suelo de tipo franco-arenoso. ¿Ya? Y nosotros sabemos ni que en este suelo puede desarrollarse muy bien las plantas. Las plantas necesitan que exista fracción fina. Necesitan, ¿no es cierto?, que haya atmósfera de suelo, necesita que haya solución de suelo para poder sobrevivir. Por eso la estructura también es una propiedad importante que tienen los suelos. ¿Ya? Entonces, si yo le mostrara aquí, por ejemplo, en esta figura que está acá, y si les rayo esta parte que está aquí, ¿qué tipo de estructura existe en esta? Laminar. Laminar, perfecto, ¿cierto? Y si les muestro ahora esta de acá, ¿qué tipo de estructura existe? ¿Angulosa? ¿Sí? Angulosa es cuando hay fragmentos gruesos, rocas. Prismática. Prismática, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo diferenciamos? Porque precisamente Por los terrones. por los terrones, ¿no es cierto? Entonces, estos por aquí, estos son como verdaderos terrones que están acá, ¿no es cierto? Y si se fijan, los terrones dejan como conductos. Esas pequeñas grietas es la estructura prismática que permite la penetración de la humedad, de los nutrientes, de la atmósfera del suelo hacia el interior. En cambio, si lo veo acá en la estructura que es laminar, las laminitas se organizan de esta forma. Entonces, no posibilitan la comunicación de un arriba hacia abajo, que es como fluye el agua por gravedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí uno fácilmente, el color, la estructura y la textura son características que permiten diferenciar los horizontes del suelo. Y de hecho es más, ¿no es cierto? Esta misma figura nos podría permitir determinar, ¿no es cierto?, que este que está aquí, ¿no es cierto?, es el horizonte más orgánico que existe. Aquí la figura le puso laminar, ¿eh? Pero la laminar es mucho más clara acá. Aquí es más laminar que aquí, que es lo que se encuentra acá. ¿Ya? Aquí este es netamente orgánico. De hecho están las plantas y se pueden ver las raíces que están aquí. Estas son raíces. ¿Ya? Por eso es interesante la estructura. Una tercera propiedad física es la porosidad. La porosidad. Que son los espacios vacíos que tiene el suelo. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando veíamos en hidrología la circulación o la escorrentía subsuperficial? Y que decíamos que la escorrentía subsuperficial era el agua que ocupaba los espacios vacíos del suelo. ¿Ya? En terminología de suelos, esos espacios vacíos se llaman poros, porosidad, ¿no es cierto? Entonces, mientras más poros tenga un suelo, más rápida, ¿no es cierto?, permite la circulación del agua y la atmósfera del suelo. ¿Ah? Ahora bien, los poros son mucho más grandes en una textura que es de tipo angulosa. Esta, ¿no es cierto? Todos estos que están aquí, a ver, un momento. Todos estos que están aquí son poros. Nosotros son espacios vacíos. Permiten muy bien la circulación del agua. ¿No es cierto? Están ahí. Pero el problema es que no la fijan. ¿Ah? Es necesario, ¿no es cierto?, que la porosidad permita que haya más partículas de
de la fracción fina del suelo que tenga agua alrededor. Si los poros son muy grandes, el agua no se va a sostener allí, se va a terminar de infiltrar, ¿no es cierto? Y se va a perder, ¿no? La idea es que exista una cantidad un volumen de espacios vacíos suficiente para que el agua logre penetrar, logre quedarse allí y pueda ser aprovechada por las plantas. Entonces, por eso decimos que son las texturas gruesas, que son netamente asociadas a, a fragmentos gruesos del suelo, son demasiado porosos, digamos, y no permiten la circulación del agua. Por el contrario, digamos, los materiales que son arcillosos, ¿no es cierto? Las partículas son tan finitas, tan finitas, tan finitas, que no dejan espacio para que haya poros. Y también podríamos decir que es negativo. ¿Qué es lo mejor? Que tengamos una situación más bien intermedia, entre texturas gruesas y material arcilloso, para que el agua que logre penetrar, se quede allí, pueda ser aprovechada por las plantas y además permita las reacciones químicas. ¿Alguien quería preguntar algo? O sea que mientras más porosidad del suelo, mayor producción va a haber o no, va a ser más grande. No necesariamente, porque si tuviésemos, por ejemplo, un suelo donde esencialmente hay material grueso, rodados, piedras grandes, ¿no es cierto? Allí la porosidad es gigantesca, pues hay muchos poros. Digamos. Yo echo agua arriba, ¿no es cierto? Y el agua prácticamente se va a ir, no se va a fijar. Pero en esos poros tan grandes, al haber rocas tan grandes, tampoco tiene fracción fina. Y por lo tanto, el agua no se va a quedar para poder alimentar a las plantitas en agua. Entonces, recuerden que necesitamos que exista un cierto equilibrio. Por eso, nuevamente, lo que se necesita, digamos, para que efectivamente haya desarrollo de vida desde el punto de vista de la porosidad, es que no existan ni texturas gruesas ni texturas demasiado finas, sino que situaciones más bien intermedias. Nuevamente, ¿no es cierto?, es pensar en los suelos que son francos, estos que están aquí. Los suelos que son francos están más equilibrados, ¿no es cierto?, tienen proporciones relativamente favorables para el desarrollo de la vida, la instalación, la vida vegetal, a eso nos referimos. ¿Ya? Gracias. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, hay unas tablitas, digamos, ¿no es cierto?, que te permiten comparar aquí cuál es las proporciones relativas de poros que puedan tener, la abundancia, ¿no es cierto? Están acá. Entonces uno tira estas tablitas al suelo y uno podría darse cuenta, digamos, qué abundancia de material, de espacio vacío puede tener el suelo o no. Yo la verdad es que estas tablitas algunas las tuve en mis manos, digamos, y no supe cómo usarlas, porque la verdad es que no era muy útil. Para ver si un suelo tiene muchos poros o poco poros, lo mejor es tirar agua. Tirar 1 litro de agua, si el agua se infiltra rápido, hay mucho poro, si se infiltra poco, hay menos poro. Es lo mejor. Ya. Pero la permeabilidad, que es otra propiedad física que tienen los suelos, muy relacionada con la cantidad de poros o espacios vacíos, ¿ya? Es esta propiedad. Los suelos son permeables cuando tienen muchos espacios vacíos y poco permeables cuando tienen poco espacio vacío. Entonces, si se fijan acá, los suelos que son esencialmente de gravas o fragmentos gruesos, ¿ah?, permiten el paso del agua de una forma muy rápida. Entonces decimos que tienen un drenaje muy rápido. Todo el agua que cae aquí arriba se va hacia abajo, ¿no es cierto? En cambio, materiales que son muy arcillosos, recuerden que las arcillas tienen suelos de estructura que son más bien laminares. Se me fue. Aquí está. Los suelos que son arcillosos tienen estructuras que son laminares. Por lo tanto, el agua que cae, ¿no es cierto?, se acumula en la superficie y lo que penetra o que se infiltra es más bien escaso. Y decimos que el drenaje es más bien lento. Nuevamente hay una relación estrecha, ¿no es cierto?, con la clase textural. Suelos que son muy arcillosos son poco permeables.
por ejemplo, y eso uno lo puede, tiene un cierto correlato, una cierta relación, por ejemplo, con las inundaciones. ¿Ah? Cuando los ríos se desbordan y quedan los terrenos totalmente inundados, ¿no es cierto? ¿Ah? El agua no se va, es porque tienen muchos contenidos de arcilla. La arcilla, que es bueno, digamos, ¿no es cierto? Tiene efectos negativos cuando las proporciones son muy altas de arcilla, cuando las clases texturales del suelo son muy arcillosas. Es que el agua se infiltra poco, entonces se acumula mucho en superficie. Al acumularse mucho en superficie, se genera inundación. ¿No es cierto? El agua se acumula, se acumula, se acumula y no penetra. En cambio, nuevamente, en la situación intermedia, ¿no es cierto? Cuando tenemos clases texturales del tipo franco, no son ni muy arenosas ni muy arcillosas, son los que tienen drenajes más bien moderados, que permiten, ¿no es cierto?, la penetración del agua, permiten que el agua rodee las partículas del suelo y las plantas pueden aprovechar, ¿no es cierto?, que se cree esa capa de agua de la escorrentía subsuperficial. ¿Ya? Entonces, la permeabilidad también es una propiedad particular que está asociada a la textura, está asociada también a la clase textural y por supuesto, ¿no es cierto?, al volumen de espacios vacíos que son los poros que tiene el suelo. Ya, este gráfico nos sirve simplemente para entender y reforzar las ideas anteriores. Tenemos arcillas, tenemos limos y tenemos arena. La flechita vertical muestra la cantidad de agua que se infiltra, ¿cierto? La cantidad de agua que se infiltra, la cantidad de agua que se infiltra. Y esta otra flecha, ¿no es cierto?, que es la que está acá, esta, muestra el agua que escurre superficialmente. Esta es la cantidad que escurre superficialmente. Entonces, Diferentes tipos de suelo también representa el tipo de drenaje, si es rápido o lento, y la cantidad de agua que va cayendo, ¿no? claro, más o menos así. Entonces, por ejemplo, en suelos donde hay mucha arcilla, hay un alto escurrimiento y una baja infiltración. Por el contrario, en suelos donde hay mucha arena, ¿no es cierto?, hay bajo escurrimiento y alta infiltración. ¿Está bien? Entonces, son propiedades particulares que ofrecen los suelos en función de, y aquí estamos analizando casi una propiedad en su conjunto, ¿ya? Estamos analizando la pendiente topográfica, estamos analizando la clase textural del suelo, estamos viendo nosotros la capacidad del suelo de infiltrar, por lo tanto estamos viendo las características que tiene la clase textural. Sí, dígame. ¿Cómo era la propiedad de mucha arcilla? Es que esa no es una propiedad, nos referimos cuando hay mucha arcilla, estaba pensando en la textura. La textura. Lo que dijo usted recién sobre que si había mucha arcilla, había algo pasaba con el escurrimiento y la infiltración. Ya, pues eso es porque los suelos tienen mucha cantidad de arcilla. Si los suelos tienen mucha arcilla, la clase textura, la estructura del suelo va a ser laminar. Y al ser laminar, la cantidad de poros es escasa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es escasa, por lo tanto hay drenajes que son lentos y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a tener una alta escorrentía superficial cuando hay pendiente. Gracias. ¿Ya? Ahora, si esto fuese, aquí el gráfico nos está mostrando una ladera de cerro, así, ¿no es cierto? Una ladera de cerro con mucha arcilla, entonces va a haber mucha escorrentía. Pero si no tuviésemos una ladera, nosotros si no tuviésemos una superficie de suelo netamente plana, aquí la escorrentía superficial en suelos arcillosos
se vería limitada y aquí el agua se acumularía. Y al acumularse, ¿no es cierto?, generaría inundación. ¿No es cierto? Aquí el agua se acumula. ¿No es cierto? El agua que penetraría sería muy escasa. No penetraría. ¿Ok? Eso. Ya. Entonces, si se fijan, esta figura que está acá, te reconocen, porque acá está la desembocadura del río Concagua. Aquí está, esto es la localidad de Concón. Por acá está Reñaca, ¿no es cierto? Y acá están las dunas de Concón. Y todo lo que estamos observando aquí, es arena de las dunas antiguas, ¿no es cierto?, que existen acá, el paisaje antiguo. Y si se fijan acá, nos vemos red de drenaje. Entonces estamos pensando acá que los suelos que existen aquí son esencialmente arenosos, franco-arenosos. Por lo tanto, la textura es arenosa, la estructura es granular, la permeabilidad es alta, por lo tanto la infiltración es rápida en suelos como este. No así este otro esquema, donde vemos, ¿no es cierto?, una red de drenaje de tipo dendrítico, ¿no es cierto?, en donde, bueno, aquí no es posible salvo que es una figura, ¿no es cierto?, pero los drenajes de tipo dendrítico son característicos cuando hay homogeneidad de tipo litológico. ¿Ah? No hay mucha variación de roca y existe un buen sistema de drenaje. Entonces yo podría pensar que en situaciones como esta tengo suelos que son más equilibrados, ¿no es cierto? Suelos de tipo franco, debiese tender a pensar así. ¿Ya? Ya. Entonces, la permeabilidad, ¿no es cierto?, que estamos en esta estructura, en esta propiedad, una forma de poder calcularla, conocerla, es la velocidad que tiene de penetración del agua, ¿no es cierto? Entonces, en los suelos que son muy arenosos, la permeabilidad es muy rápida, ¿no es cierto? El agua pasa desde arriba hacia abajo de una forma muy rápida. En cambio, en los suelos que son arcillosos, al tener estructura laminar, ¿no es cierto?, la velocidad es muy lenta. Es muy lenta. ¿Ah? La velocidad de infiltración es muy lenta. Entonces, nuevamente, los suelos que son francos, que tienen posiciones más o menos intermedias, son los que permiten, ¿no es cierto?, una velocidad mucho mayor que las arcillas, pero mucho menor que las arenas, ¿no es cierto? Entonces, el agua se queda ahí, permite rodear las partículas finas del suelo y permiten las plantas poder aprovecharla. Y nos queda una última propiedad, ¿no es cierto?, que es el color. Y el color da información acerca de cuáles son las cantidades de minerales que están ahí. ¿Ya? En términos generales, cuando hay materia orgánica y cuando hay descomposición de materia orgánica, generalmente dominan los colores negros y café. Los colores rojizos, digamos, ¿no es cierto?, del suelo, es porque están ocurriendo procesos de oxidación. Y eso es un proceso de meteorización química, si bien lo recuerdan. Y cuando tenemos colores que son tendientes al blanco o al gris, es porque hay alta proporción de estos minerales, cuarzo, yeso y caolín, ¿no es cierto?, que están participando de reacciones químicas, ¿no es cierto?, que son precisamente rocas carbonatadas, que están absorbiendo el yeso. El color es una propiedad de la lluvia de las más subjetivas que existen, digamos. Y por eso había un científico, un estudioso del suelo que se llama el señor Munsell, que inventó una forma con la cual poder clasificar los suelos, de acuerdo al color. Esta que está acá corresponde a una hoja de la tabla Munsell, que es como una carpeta chiquitita, digamos, que tiene puras fichas adentro. Y las fichas se organizan por color. Estos son los colores de las fichas de los colores café. Entonces, ¿qué es lo que hace? Uno saca las fichas, porque estos son perforaciones. Es una ficha
de una carpeta. Es una ficha de una carpeta. Entonces uno abre el clip, saca la hojita correspondiente, la toma y la coloca sobre el suelo. Y estos que están aquí son hoyitos, son espacios vacíos. Entonces uno simplemente observa el color que tiene el suelo respecto del color que le queda la tabla. Cuando uno encuentra el color que es, uno simplemente anota el valor que corresponde. Entonces la síntesis común de la página 7.5 YR, ¿no es cierto? La columna 3, la fila 3. Uno ya sabe, ¿no es cierto?, cómo lo puede clasificar. Es una Entonces, especie. básicamente, podemos decir que los colores dependen de los componentes de suelos y los tipos de minerales. Sí, pues, exactamente. Exactamente. Y de sus elementos químicos también. De la fracción orgánica y la fracción inorgánica del suelo. Los suelos oscuros, que son los negros, o cafés muy oscuros, ¿no es cierto?, significa que tienen mucha materia orgánica. En cambio, los colores que son rojizos, los amarillos, los blancos, ¿no es cierto?, implican más presencia de material inorgánico, que es la fracción mineral que tienen los suelos. Ya. Preguntas de esa parte. Sí, sobre ese de ese triángulo que mostró. ¿Ya? De la... ¿cómo era? Arena. Limo y arcilla. Sí, sí. Eso va a estar seguramente en la prueba. ¿Usted cree? Yo creo. Bueno, capaz que. Ya. Ese triángulo textural. A ver, ¿dónde está aquí? Ese, ¿lo ven? Sí. Ya, es el triángulo textural, claro. Es un gráfico en particular, ¿no es cierto?, porque enfrenta tres variables, limo, arcilla y arena. Es interesante. Entonces, hay zonas en particular. Ya. Ya. Nos queda un temita más de suelo que se refiere a la evolución, los factores de formación del suelo. Y después pasamos a biogeografía, que es más chico que está. Hagamos un break de 10 minutos. Ya. ¿Les parece? Son 10:52, volvamos a las 11:02. Ya. Ya. Volvamos a las 11:02. Mejor, pero hay programas que son... hoy día por el tema del... Sí, por el tema de la ciudad. Pero hay programas académicos que son exitosos siendo virtuales, ¿eh? Nada que hacer. Ya, entonces, lo que vimos en la diapo pasada, en el PowerPoint pasado, es sobre las propiedades físicas de los suelos. Algunas, la verdad es que los suelos pueden tener muchísimas otras. Entonces, vimos varias, ¿no es cierto? Vimos primero la textura, que se refiere como a la granulometría, similar. Textura se refiere a los tamaños relativos de la fracción fina del suelo, que define la clase textural, la proporción de arena, limo y arcilla. ¿Ya? Los suelos que son bien equilibrados son aquellos que tienen, ¿no es cierto?, unas proporciones más o menos parecidas de arenas, limo y arcilla. ¿Ya? La segunda propiedad que vimos fue la estructura. Y eso se refiere a la agregación que tienen esas partículas finas del suelo, las arenas, limo y arcilla, que se pegan, ¿no es cierto? Y se pegan porque las distintas, la alteración química que tiene la fracción sólida del suelo hace, ¿no es cierto?, que genere una pequeña partícula, como un pequeño pegamento, ¿no es cierto?, que hace que las partículas estén
pegaditas unas con respecto a otras, ¿no es cierto? Una agregación, que es la propia meteorización química que hace, ¿no es cierto?, que fije las distintas partículas del suelo. Y esa agregación permite diferenciar ciertos tipos de estructura. Hay estructura prismática, y a mi juicio es la mejor de todas, ¿no es cierto?, porque permite una mejor comunicación desde arriba hacia abajo, que es la que permite la comunicación de agua y aire, ¿no es cierto?, que facilita. Y tenemos una estructura de tipo granular, que esencialmente cuando las texturas son esencialmente de arenas. Tenemos una estructura de tipo laminar, que es esencialmente de limos y arcilla, ¿no es cierto?, cuando la textura es netamente arcillosa. Y alguna estructura de tipo angular, cuando dominan la fracción gruesa del suelo, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de textura también tiene relación, además, con la permeabilidad y con la porosidad, ¿cierto? Suelos que tienen permeabilidades muy altas, significa que también que sus clases texturales también están en relación, ¿no es cierto? Un suelo que es netamente arcilloso es poco permeable. Un suelo que es muy arenoso es altamente permeable. Un suelo que tiene proporciones relativas similares de arenas, limos y arcillas, ¿no es cierto?, permite una velocidad de penetración de agua, ¿no es cierto?, de infiltración, que permite que las partículas de suelo tengan suficiente agua de la cual la planta puede aprovechar, ¿no es cierto?, para poder crecer. ¿Ya? Y la última propiedad que vimos era el color. Y el color es una muestra de las reacciones químicas que tienen los suelos. Y vimos algunas, digamos, nosotros son las más evidentes. La verdad es que yo no tengo acá la tabla Mansell, no la tengo aquí, pero es una carpetita como esta, ¿sí? Una carpeta chiquitita, ¿sí? ¿No es cierto?, que está llena de fichas adentro que tienen distintos códigos de color que uno puede encontrar en el suelo. Está ahí. ¿Ya? Eso. Entonces, eso con las propiedades. Vamos a ver ahora, y con eso terminamos el tema de suelos, lo que se refiere a los factores de formación de suelo. Factores de formación. Y para eso voy a compartir. Voy a dejar de compartir esta. Yo supongo que están todos ahí. Mira, tenemos 32. Sí, yo estoy aquí. No lo veo. A ver, muévase. Ya lo vi. Salude. Ya lo vi. Voy a compartir otra ventana. Esta de acá. Bien. Que se refiere a los factores de formación del suelo. Ya nuevamente, digamos, voy a presentar y los dejo de ver y los dejo de leer, no he puesto. Entonces, si alguien quiere preguntarme algo, tiene que hablarlo nomás. Voy a presentar. Ya. Factores de formación del suelo. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, que es una fórmula, en otras palabras, que yo cuando la vi casi me asusté, dije, es una fórmula. No, pues simplemente es para decir cuáles son los factores, ¿no es cierto?, que inciden en que un suelo se desarrolle o evolucione. ¿Ya? Como sabemos que pedología y biogeografía son las últimas materias que se pasan dentro del curso de geografía física, ¿ya?, uno podría reconocer en el suelo y en las plantas, en la vegetación, como los otros procesos del geosistema, los procesos climáticos, los geomorfológicos, los hidrológicos, los oceanográficos, hacen evolucionar los suelos y la vida. ¿Ya? Entonces, en función de eso, se creó esta
fórmula que refleja cuáles son los factores de formación. Entonces, acá lo que está diciendo esta fórmula es que el suelo es función, ¿no es cierto?, de una variable, 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables, que son las que me voy a continuación. Ya. La primera variable o el primer factor de formación del suelo es el clima. ¿Ya? Es el clima. Y esencialmente los dos grandes parámetros, ¿no es cierto?, que tiene el clima, que es la precipitación y la temperatura. Entonces, esto es bastante más rápido porque nosotros ya sabemos, por la lógica del concepto, del proceso, es que cuando hay poca precipitación, hay poco desarrollo de suelo. Poco desarrollo de suelo. Y cuando hay alta precipitación, ¿no es cierto?, uno debiese pensar que hay mayor posibilidad de que se desarrolle suelo. ¿Ya? Y entre los climas que son muy lluviosos respecto de los que son poco lluviosos, en ese continuo de desarrollo, ¿no es cierto?, los suelos se van a desarrollar con mayor o menor facilidad. ¿Por qué? Porque se favorecen las reacciones químicas, en primer lugar, y en segundo lugar, la actividad de los organismos vivos que están ahí, ¿no? Las reacciones químicas y la actividad biológica de los organismos que están ahí. Eso es lo primero. En segundo lugar, la temperatura. La temperatura, que es el otro factor, es la otra variable del primer factor de formación del suelo, que es el clima. Entonces, lo veíamos cuando les presenté el caso, ¿no es cierto?, de la existencia de suelos a grandes altitudes o a grandes altitudes. Como hace mucho frío, el frío ralentiza, disminuye las reacciones químicas, ¿ah? Y el suelo se desarrolla porque existen reacciones químicas que hacen que el suelo evolucione, se desarrolle, aumente su espesor, aumente su grueso, su potencia, que se llama. Entonces, cuando hay mayor temperatura, las reacciones químicas son más rápidas. Cuando hay menor temperatura, las reacciones químicas son más lentas. ¿Ya? Entonces, prácticamente uno puede tener, solamente en función del clima, tener una gran abanico, una gran multiplicidad de posibilidades, ¿no es cierto? Desde lugares que son muy lluviosos y poco lluviosos, lugares que son con mucha temperatura y lugares con poca temperatura, y hacer cruzar esas dos variables para poder obtener un suelo. Entonces, para obtener un mejor desarrollo de suelo. Entonces, desde ese punto de vista, siempre los extremos parecen tender a ser más bien negativos al desarrollo del suelo. Si hace mucho frío, hace mucho calor, si es muy lluvioso o si es poco lluvioso, la verdad es que para que un suelo se desarrolle, ¿no es cierto?, necesita una cierta condiciones particulares, ¿no es cierto?, que no mucha agua, ni tampoco poca agua, no mucha temperatura, ni tampoco poca temperatura, para que se desarrolle. Entonces, si uno lo relaciona, ¿no es cierto?, con la distribución de los climas en el mundo, uno debiese tender a pensar, ¿no es cierto?, que en latitudes templadas, donde hay temperatura, donde hay precipitación, ¿no es cierto?, pero son moderadas, son en esas latitudes donde existen los mejores suelos. ¿Ya? Efectivamente. Entonces, esa es la primera función, ¿no es cierto? El clima es la primera función. Profe, Dígame. pero los mejores suelos como para producción, porque, por ejemplo, si pensamos en el sur de Chile, como que hay mucha lluvia y hay mucha vegetación, pero como que no son suelos que se pueda como plantar mucho ni nada. Entonces, como que si pensamos como en la zona centro, como que los suelos son ideales como para la producción como, no sé, de palta o cosas así. ¿Como a esa producción se refiere o producción de que crezca como el suelo, así como la proporción de suelo? Ya,
Muy buena e interesante tu pregunta. Sí, la verdad tiene de ambas afirmaciones, ¿ya? Hay que recordar que dentro del contexto del curso de geografía física, lo que nos interesa específicamente es el desarrollo de la vida por sí sola, sin influencia del ser humano, ¿no? Uno podría tener lugares donde eh, con mucha ingeniería, con mucha tecnología, ¿no es cierto?, con mucho regadío, ¿no es cierto?, yo puedo hacer crecer, eh, tener plantaciones forestales, digamos. Pero ahí estoy alterando un poquito el comportamiento natural de los factores de formación del suelo para que se desarrolle la vida, ¿ya? Lo que estoy pensando yo cuando hablamos, ¿no es cierto?, acá de los factores de formación del suelo, que en latitudes templadas existe ese desarrollo, es porque en esos tipos de climas podemos tener suelos con una gran profundidad, un buen desarrollo de suelo, ¿no es cierto?, para que pueda crecer cualquier cosa, tanto desde el punto de vista edafológico como desde el punto de vista pedológico, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que en las otras latitudes no crezcan cosas, ¿no es cierto?, porque de hecho, eh, con el talento humano, ¿no es cierto?, yo puedo potenciar, ¿no es cierto?, crear las condiciones específicas, ¿no es cierto?, de nutrientes o de humedad o, o de otros minerales, ¿no es cierto?, que exige el suelo para que crezcan ciertas plantas. Y eso lo puedo lograr en todo sentido, en cualquier lugar. Pero aquí lo que nos interesa específicamente son las condiciones naturales que permiten el desarrollo de suelos que son equilibrados, con alto espesor, ¿no es cierto?, para que se desarrolle naturalmente la vida allí. Eso me refiero. Entiendo, muchas gracias. Ya. Entonces, el segundo factor de formación del suelo, ¿no es cierto?, está allí, son los organismos, ¿ya? Y esta figurita a mí me encanta, ¿no es cierto?, porque muestra todos los que están en organismos, qué es lo que hacen. El hecho de que hayan insectos, ¿no es cierto?, que caben en galerías, ¿no es cierto?, que creen espacios vacíos, ¿no es cierto?, que remuevan la tierra, que ellos mismos se mueran o que tengan desechos ellos mismos, facilitan las reacciones químicas de los minerales y que hace que se descompongan, su propia actividad biológica, ¿no es cierto? Entonces, los organismos son fundamentales para que un suelo se pueda desarrollar, que es el estadio más evolutivo en donde un suelo posibilita su desarrollo, no quiero decir final, digamos, ¿no es cierto?, pero donde el suelo permite que se genere materia orgánica, ¿no es cierto?, para que sustente la vida vegetal, ¿ya? Porque los mismos organismos tienen desechos y ellos mismos se mueren y favorecen las reacciones químicas. Ellos crean sus lugares de habitación, viven adentro del suelo y generan conductos y galerías, entonces facilitan la permeabilidad, remueven el suelo, mueven las partículas, ¿ah? Y eso hace que el suelo esté permanentemente en contacto con la atmósfera a través de los poros. Entonces son totalmente favorables para el desarrollo del suelo. Ahora bien, imagínanos entonces que también los extremos pueden ser negativos. Hay suelos que están totalmente apestados, llenos de bichos, digo, tampoco sirven, ¿ya? Pero si existen suficientes organismos para que se aceleren las reacciones y desde el punto de vista físico se favorezca la comunicación vertical, ¿no es cierto?, a través de conductos y galerías, es un suelo, ¿no es cierto?, que está potencialmente muy vivo para el desarrollo de la vegetación arriba. Ese segundo. Entonces, si uno quiere ver cuáles son los aspectos positivos del organismo, ¿no es cierto?, favorecen el desarrollo de la estructura del suelo, ¿no es cierto?, aumentan la porosidad, favorecen el drenaje, ¿ya? Al existir, digamos, muchos organismos, hacen penetrar el clima de superficie hacia el interior, en otras palabras, y protegen al suelo de la erosión por efecto mecánico, ¿ya? Eso es sumamente bueno, digamos, porque hace que las partículas, hacen que las gotitas de agua no golpeen y destruyen lo agregado al suelo, sino que favorecen la infiltración del agua. Está ahí. Ya. El tercer factor de formación del suelo es el material parental o roca madre, que se llama, ¿ya? No hay mucho que decir, ¿no es cierto? Aporta la fracción mineral del suelo. Nosotros sabemos que todo suelo en sus horizontes formativos,
o genéticos que se llaman, en la medida que nosotros aumentamos la profundidad, vamos llegando hacia esa roca madre, hacia ese material rocoso que está sin alterar, ¿ya? Y es el que aporta finalmente los minerales para la fase sólida del suelo. La fase sólida tiene esas dos componentes, la fracción orgánica, que es la que entrega el organismo, y la fracción mineral, que es la que entrega la roca madre. Se necesita finalmente para que genere el suelo. Los minerales son fundamentales para el desarrollo de la vida. Si la roca madre está poco alterada, la verdad es que el suelo poco también se va a desarrollar. Necesitamos que exista roca madre y que exista también alteración de dos puntos de vista, mecánica y física, que es la meteorización. El cuarto factor de formación del suelo es el relieve, pero del relieve yo diría que esencialmente es la pendiente topográfica, ¿ya? Si tenemos pendientes, digamos, que son muy empinadas, ¿no es cierto? Territorios que son con mucha pendiente, el suelo no se va a desarrollar porque las partículas van a tender a ir a favor de la gravedad. Entonces, no van a hacer que el suelo se logre desarrollar. Ustedes lo ven, por ejemplo, de forma natural, la vegetación tiende a desarrollarse con mayor fuerza, mayor vigor en los espacios más bien que son planos. Y en las pendientes topográficas solamente se desarrollan vegetación, pero con menor diversidad. Están ahí. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista edafológico, sí ha sido posible generar productividad en suelos con pendientes. Si ustedes van, por ejemplo, para el valle de la Concagua, ¿no es cierto?, hacia Portillo, van a ver que hay cerros que están cubiertos de palta, ¿no?, o chirimoya, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? Bueno, que finalmente, a pesar de existir poco suelo, se ha podido llevar el agua hacia esos lugares y ha podido que las plantas, desde el punto de vista productivo, se desarrollen en esos lugares, ¿ya? El relieve yo diría que es importante en relación a poder facilitar que el suelo se desarrolle, pero cuando existen ciertos niveles de pendiente para que las reacciones químicas y físicas logren descomponer el suelo, ¿no es cierto?, y que permitan que el suelo se desarrolle en profundidad. Esencialmente eso. Aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí esta parte es re interesante. Por ejemplo, en suelos con bajas pendientes, o en territorios con bajas pendientes, digamos, se posibilita el desarrollo de suelo. En territorios o relieves con altas pendientes, al estar bastante inclinado, la producción de detritos se ve favorecida, pero no así el desarrollo de partículas finas, porque cuando llueve, ¿no?, ya se terminan por ir, ¿no? La propia pendiente favorece la escorrentía y por lo tanto las partículas finitas son las que primero se van. Entonces no se desarrollan suelo. El tema es que esas partículas finitas que se van de las pendientes más altas, ¿no es cierto?, se acumulan en las pendientes más bajas. Y es allí donde comienza a desarrollarse el suelo. ¿Se fijan? Entonces, si yo tuviese un valle, recuerden el concepto de Thalbeck, ¿no es cierto? El Thalbeck es la parte que resulta del lugar más bajo en un valle. Bueno, el valle también tiene espacios planos, y son esos espacios planos donde se acumulan las partículas finas que desde las laderas con mayor pendiente se producen allí. Por eso los valles son bastante fértiles, las partes bajas de los valles, porque allí se acumulan los materiales finos, donde los suelos son mayores espesos y donde permite desarrollarse la vegetación, tanto desde el punto de vista natural como desde el punto de vista de la productividad edafológica. Y finalmente tenemos el quinto factor de formación de suelo, que es el tiempo. Los suelos son
más gruesos, son más fértiles, son más ricos en materia orgánica, ¿no es cierto?, y en minerales, cuando ha pasado suficiente tiempo para que se desarrolle. Ahora bien, y aquí viene lo bonito que tiene, digamos, la fórmula. ¿Ah? El tiempo es una función directa, digamos, de la existencia también de los otros factores. O sea, podemos tener el tiempo suficiente para que se desarrolle el suelo, pero si no existen condiciones de temperatura, si no existen condiciones de precipitación, si hay poquitos organismos, digamos, si hay mucha o poca pendiente, no se va a desarrollar. En otras palabras, todos estos factores de formación del suelo actúan, pero actúan de forma sinérgica, todos juntos, para que se desarrolle el suelo. Pero aún así, nosotros podríamos establecer una línea de tiempo, ¿no es cierto? Una línea de tiempo en la cual vamos a obtener finalmente el desarrollo. Pero esto es un continuo, ¿ya? Es un continuo en la cual encontramos ciertas partes. Entonces, desde los inicios, donde hay solamente material parental roca madre, donde hay solamente roca madre, ahí no se va a desarrollar suelo. Necesita primero que existan meteorización mecánica, que las rocas se empiecen a fracturar y se generen rocas de menor tamaño. ¿No es cierto? Necesita acción química para que empiecen a desarrollarse las arcillas, que es la fracción mineral, ¿no es cierto?, más finita, ¿no es cierto? Aquí se desarrolla la fracción gruesa y aquí se desarrolla la fracción fina. Luego, ¿no es cierto?, de la acción química se empiezan a instalar los organismos, que es el que con sus desechos comienzan a generar la materia orgánica y el suelo comienza a diferenciarse en horizontes. El horizonte orgánico y el horizonte más bien mineral. Y luego, ¿no es cierto?, cuando prácticamente todos los procesos están actuando en su conjunto, la parte biológica, la parte química y la parte mecánica. Y este es un suelo donde uno podría decir que es un suelo que está evolucionado, que es bastante rico para que se desarrolle la vida en superficie, la vida animal y vegetal, por supuesto. Eso en función del tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pucha, bueno, es bastante variable. Hay suelos, ¿no es cierto?, que son muy lentos de formarse y se forman de 1 o 2 milímetros por cada 1000 años, digamos. Y otros suelos, ¿no es cierto?, que son bastante más rápidos. Pero todo depende de las condiciones anteriores, de precipitación, de temperatura, de existencia de organismos, de suficiente relieve y, por supuesto, de tiempo. ¿Ya? Bueno, ¿algún comentario que quieran hacerme acerca de los suelos? Yo tenía una pregunta. Dígame. Como quería preguntar si la capa de vegetación como superficial, como los árboles y todo eso, puede ser un indicador de la proporción de suelo, como por ejemplo si hay especies grandes de árboles, ¿se puede pensar que la capa de suelo es más profunda? No necesariamente, la verdad es que no, porque el hecho de que un suelo sea profundo, más espeso, no es indicador de su calidad, ¿ya? Porque, por ejemplo, en nuestra cordillera de la costa, de la zona central, fue utilizada, digamos, para la plantación de especies forestales, de productividad forestal, ¿no es cierto?, pinos, eucaliptos, digamos, ¿ya? Pero no eran suelos muy ricos desde el punto de vista de su calidad. Existe un organismo en Chile que se llama el CIREN, el Centro de Información de los Recursos Naturales, que clasifica los suelos de acuerdo a su capacidad de uso. Entonces, las capacidades de uso es como una propiedad bien integradora de distintas características del suelo, entre los cuales se encuentra el espesor, pedregosidad, permeabilidad, materia orgánica, pendiente, no sé, son muchísimas variables.
que determinan algo que se llama la capacidad de uso del suelo. Entonces, las capacidades de uso del suelo mayores son aquellas que tienen menos capacidad de sostener vegetación desde el punto de vista de la productividad de la alimentación agrícola, pero sí tienen capacidades para mantener plantaciones forestales, por ejemplo. Dicen ahí, los suelos de capacidades 1, 2 y 3, por ejemplo, como ser capaz de hacer propiedades más bien integradoras, tienen espacios planos, suficiente materia orgánica, material organismo, una proporción bastante equilibrada de arenas, limas y arcillas, unas buenas texturas, unas buenas estructuras, y allí desde el punto de vista de la productividad biológica y desde el punto de vista de la productividad económica, prácticamente se da de todo. Incluso tienen mucho suficiente drenaje y mucha humedad. Y no son necesariamente muy gruesos tampoco. Nosotros, el espesor no es un indicador, digamos, de que yo pueda plantar cualquier cosa en realidad. Ya entiendo. Entonces, como que la capa como de vegetación superficial no tiene mucha relación como con la densidad del suelo. No. Entiendo, por ejemplo, que como que esta capa de vegetación igual sostiene como el suelo en quebrada o cosas así, como en Valparaíso, como si no hubiera vegetación, sería más como propenso a deslizamientos de tierra o cosas así. Bueno, eso sí. Lo que hace la vegetación es proteger al suelo de los procesos de erosión. Ahora bien, existe una relación bien simbiótica, ¿no? Porque existe vegetación porque existe un suelo, digamos, que permitió el crecimiento de esas plantas, digamos, ¿no? Ahora bien, es la misma vegetación la que potencia, que se instala sobre ese suelo, es que permite que el suelo también se desarrolle. Ahora, si yo corto la vegetación, ¿no es cierto?, y dejo el suelo expuesto, la precipitación va a terminar por llevarse ese suelo, sobre todo si hay pendientes topográficas. Y allí, si el suelo ya se fue, ya no va a crecer las plantas de nuevo allí. Claro. Como que no es un factor como la vegetación, o sea, al final como que es un causante, el suelo es un causante como de la vegetación superficial, al final. Como que si hay suelo, como que, o sea, obviamente, pero como que no influye en la medida que el suelo evolucione, se va a ir aceptando otro tipo de plantas. Por ejemplo, si te acuerdas la figura de la evolución de los factores de formación del suelo, ¿no es cierto? Veíamos que primero partía por la roca madre, venían las acciones mecánicas, las acciones químicas, las acciones biológicas y las acciones conjuntos, ¿ya? Cuando hay acción mecánica, ¿no es cierto?, y la roca madre se empieza a partir, a fracturar por procesos de meteorización mecánica, ahí uno podría decir que no crecen plantas, pero la verdad es que sí crecen pequeñas comunidades vegetales, por ejemplo los musgos, los líquenes. Y cuando el suelo ya está más desarrollado, ¿no es cierto?, ya los líquenes que estaban en los primeros estadios de la evolución ya permiten el crecimiento de especies de tipo arbórea, que sí necesitan un mayor sustento para poder crecer, sí tienen posibilitan el desarrollo de la infiltración de las raíces, ¿no es cierto?, que se agarran del suelo. Entonces, en otras palabras, cada estadio propio permite ciertos tipos de vegetación. Ahora, la vegetación cuando ya está asentada, digamos, indicador, digamos, de que están las condiciones para el desarrollo de esa vida, digamos. Pero también hay lo que se llaman las sucesiones ecológicas, ya que por variaciones en las condiciones climáticas se desarrollan otros tipos de vida. Ya. También pasa, ¿ya? Entonces, son procesos que actúan todos en su conjunto, digamos, para que la vida se instale ahí. Claro. Ya. Bien, nos quedan... Profe, yo tengo una pregunta. Dígame... Si esta grabación la va a subir al aula virtual. Sí. Ya, es que es para repasar los conceptos. Ya, súper bien. A ver, justo aquí tengo que hacer... ¿Qué pasa con el break? ¿Ya lo tuvimos? Porque ya,
Ya, vamos a ver ahora algo de biogeografía. Usar biogeografía. Entonces, voy a hacer aquí. Compartir ventana. Lo escribí hace rato, que por eso les digo, si ustedes no los veo, no veo lo que escriben. Cuando proyecto, no veo. Espérate un poquito, que pasa, qué raro. Compartir ventana. Esta. Ya, ahora sí. Biogeografía. Ya. Este es el último módulo de biogeografía. Y nuevamente, uno tendría a pensar, ¿no es cierto?, que es el módulo que menos tiempo tiene, pero la verdad es que uno pasa ciertos conceptos en realidad, porque el resto de la materia para el desarrollo de la biogeografía, ya lo vimos en climatología, ya se pueden dar cuenta, digamos, que en los procesos de formación del suelo, la importancia que tiene el clima, bueno, en la vida también, en la biogeografía también. ¿Ya? El estudio de la biogeografía en geografía está más bien sesgado, está más bien centrado al estudio de las plantas, de la vegetación, de la fitogeografía de las plantas. Sin embargo, hay pocos geógrafos que se dedican al estudio de la parte animal de la biogeografía, de la zoogeografía. ¿Ya? Hoy día el profesor Moreira, por ejemplo, que es el experto que tiene el instituto en temas de biogeografía, él está incorporando hoy día el estudio de los insectos, de las avispas, de las abejas, de otro tipo de insectos, de las arañas, de los escarabajos, ¿no? que, que es la parte animal de la biogeografía. Ahora bien, comunidades mayores, fauna a nivel mayor, la verdad es que los geógrafos no se dedican mucho a estudiarla, por lo menos yo no conozco ninguno que estudie, por ejemplo, la distribución o hábitos del puma chileno o el león chileno, o de los zorros, o de las chinchillas, ¿no? Que son, que es la parte del aspecto de la vida que también podría interesar a la biogeografía. Ahora bien, estudiarla también es complejo, ¿no es cierto? Porque la verdad es que en geomorfología uno toma muestras de roca. En biogeografía uno podría tomar muestras de plantas, pero uno toma una muestra de un león o de un zorro, ¿no es cierto? Uno establece los aspectos conductuales, ¿no es cierto?, la etología, o sus aspectos de distribución y cómo convive, digamos, con ciertas comunidades vegetales. Pero forma parte, obviamente, de las materias de interés de la geografía, en la distribución de la vida, aunque, nuevamente, la geografía está más centrada o se especializa en estudiar las plantas, la vegetación. Lo mismo se hace cuando se estudia los sensores remotos, la teledetección, las imágenes satelitales. Son amplios, son muy abundantes los estudios de la vegetación, con lo que es la combinación de bandas, los estudios de cambio, cuando ve la resolución espectral, ¿no es cierto?, para ver el vigor que tiene la planta, los índices de vegetación. Pero no así la otra parte, que es lo que corresponde al tema animal, aun cuando hay ciertas experiencias, digamos, ¿no es cierto? Uno puede, por ejemplo,